Pues muy buenos días desde la Ciudad de México, que son días todavía. Es un gran gusto darles la bienvenida a estos seminarios web de esta comisión de colaboración en el ecosistema y desarrollo de Internet en las instituciones de educación superior. Definitivamente, este es un reinicio de actividades en todo lo que tiene que ver esta gran colaboración en el desarrollo de Internet y específicamente en esta ocasión un tema que tiene que ver con el DNSSEC. Es un tema bien padre, muy bonito. El tema se llama Seguridad en el Core de Internet, desafíos y oportunidades en las universidades de México, para lo cual tenemos a un gran invitado, alguien que conocí el año pasado a través de estas sesiones remotas. Nos acompaña de Costa Rica Mauricio Oviedo, CEO y fundador de Socium, con quien en aquel entonces tuvimos una plática para una propuesta de proyecto que se estaba planteando y que de una u otra manera pues genera frutos como relaciones de trabajo, relaciones de confianza, relaciones de amigos. Y obviamente dando continuidad pues con nuestro querido Mauricio Oviedo, CEO y fundador de Socium, pues él nos va a sensibilizar a esta gran comunidad académica sobre los servicios que implica la gestión de nombres de Internet, pero de manera segura. Todos sabemos que el DNS o este servicio de nombres de dominio, pues es parte esencial de la Internet. Si no hubiera DNS, pues ¿cómo nos comunicaríamos? Matemáticamente, con números. Manuel, tú que eres matemático, ¿cómo lo haríamos? Y los nombres de dominio están en cualquier dispositivo de Internet, o sea, son parte de cualquier dispositivo, porque es la base de Internet, una de las grandes bases de Internet. Pero también sabemos que este sistema de nombres de dominio, de manera básica, no es tan seguro. Por eso es que nos van a hablar de DNSSEC, cómo nosotros podemos, a través de cuestiones criptográficas, aplicar ciertos reforzamientos que garantizan la seguridad de este servicio en la Internet. Pues no queda más que agradecer a todos los que se han conectado, a todos los que ya nos están poniendo en el chat desde dónde se conectan, que eso es súper emocionante, y por supuesto a quienes hacen esto realidad. Y hablo de esta gran comisión para la colaboración en este ecosistema y desarrollo de Internet en las IES. Hablo de nuestra querida Carmen Denis, quien es la coordinadora de esta gran red que nos acompaña ya desde Mérida, Yucatán, de nuestra querida Eunice Pérez, que también nos acompaña desde allá, desde Mérida, Yucatán, de Manuel Ponce, que también él está en la parte de Secretaría Técnica y ahorita operando tras bambalinas, y quien va a llevar en adelante esta moderación. Y por supuesto, nuestro invitado especial, Mauricio Oviedo. De verdad, bienvenido, Mauricio. Antes de que tú nos des, este seguimiento a esta gran charla, me gustaría que Manuel te presente y por supuesto, abierto el micrófono pues para quienes llevan todo este gran proyecto, CEDIES. Carmen, Eunice, muchas gracias. Muchas gracias, José. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente. Bueno, la CEDIES es la Comisión para la Colaboración en el Ecosistema y Desarrollo de Internet en las instituciones de educación superior. Uno de sus objetivos es difundir los temas de relevancia en el desarrollo de Internet y poder enriquecer la construcción de capacidades, ¿no?, en la comunidad. Es por ello que el día de hoy pues, tenemos este tema que es DNSSEC. Ya José les comentó la importancia, pero bueno, ahorita Mauricio nos comentará muy de lleno la importancia de lo que es DNSSEC, ¿no? ¿Qué es? Y para ello, pues bueno, ya lo comentaron, tenemos un gran expositor importado desde Costa Rica, ¿no?, con vastos conocimientos, con mucha experiencia, y quien es fundador de Socium CR. Y bueno, para conocer un poquito más de Mauricio Oviedo, les voy a leer su reseña. Mauricio Oviedo, de Costa Rica, es Chief Executive Officer y fundador de Socium CR. Es Technical Outreach Manager de LAC-IX y recientemente fue nombrado MANRS Fellow de este año, el 2022, para training.
Mauricio, desde estas posiciones, apoya diferentes proyectos a nivel regional e internacional relacionados con la creación y desarrollo de puntos de intercambio de tráfico, despliegue de tecnologías como DNSSEC, RPKI e implementación de mejores prácticas internacionales en instituciones públicas y privadas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el ecosistema de Internet y 8 años de experiencia en DNS y DNSSEC, habiendo tenido a cargo por 6 años en el NIC de Costa Rica los proyectos, operación y equipo técnico relacionados a estas tecnologías en el dominio superior.cr y sus categorías, en plataformas que administran más de 19,000 dominios, así como la gestión del cambio de la plataforma de firmado de DNSSEC. Mauricio además ha impartido diferentes capacitaciones a CCTLDs, instituciones académicas, ISPs, entidades gubernamentales y policiales, así como ha participado en conferencias y ha liderado en proyectos en este campo con organizaciones internacionales como el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe, LACNIC, como la Corporación para la Asignación de Números y Nombres de Internet, ICANN, la Corporación para Asignación de Números, la Asociación de Dominios de Nivel Superior para Latinoamérica y Caribe, LAC-TLD, y el Grupo de Operadores de Redes de Latinoamérica y Caribe, LACNOC. También ha impartido conferencias y capacitaciones en diferentes eventos organizados por estos. También ha brindado asesoría y creación en metas gubernamentales de impacto nacional enfocados en el desarrollo de DNSSEC. Mauricio actualmente, junto con su equipo de Socium CR, brinda asesoría y servicios técnicos a entidades de diferentes sectores en 12 países de Latinoamérica y Centroamérica en materia de DNS, DNSSEC e interconexión segura. Entonces, bueno, ese es el resumen de su reseña. Como ven, tiene una amplia experiencia. Si yo le leyera toda su reseña, nos llevaríamos más de media exposición, porque es muy vasta su experiencia. Entonces, Mauricio, es un gusto, es un honor tenerte en este espacio y que nos puedas brindar de tu experiencia y de tu conocimiento. Entonces, sin más, de mi parte, para poder empezar la exposición, ahora sí, Mauricio, te cedo el micrófono para que podamos iniciar. Muchas gracias, Manuel, José Luis, Carmen, Eunice, por la invitación, por la presentación también. Es un tema que nos encanta desde hace muchos años y apreciamos mucho que nos hayan tomado en cuenta para poder ser parte de esta actividad tan importante, este grupo tan emocionante, como comentaba Carmen al inicio, que demuestra que no hay fronteras en Internet. Básicamente somos una gran comunidad y entre todos es que podemos irla haciendo más fuerte. Y me da mucha también alegría incluso ver a algunos coterráneos de acá de Costa Rica conectados. Tenemos una muy buena participación, 130, prácticamente 129 participantes van en este momento, así que está excelente. Antes de iniciar, me gustaría tal vez mencionarles un detallito logístico con las preguntas. En cualquier momento que tengan una pregunta, adelante haciendo la pregunta. Pueden hacerla por medio del chat, levantar su manita y vamos a estar pues bien atentos a ellas. A veces si nos esperamos para las preguntas al final, podrían tal vez perderse algunas ideas o algo así. Entonces queremos básicamente el poder irlas haciendo poco a poco. Consulta, ¿cuál pantalla están viendo? ¿Están viendo la de la presentación o la del moderador? Estamos viendo la del moderador, Mauricio. La del moderador. Ahí, ¿qué tal? Ahora sí. Perfecto, ahora sí se ve pantalla completa. Buenísimo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio de nuevo. Cualquier momento que tengan una pregunta, adelante haciéndola, que con mucho gusto las podemos ir viendo. Muy bien. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de las extensiones de seguridad del DNS, mejor conocido como DNSSEC. Y bueno, ya comentaron un poco acerca de lo que hacemos. Esto lo vamos a pasar muy rápido. Estamos apoyando en estos temas en Latinoamérica, Caribe, Asia. Y de nuevo son
temas que nos encantan. A nivel de DNS en especial, hemos podido ver el avance que se ha tenido a nivel de nuestra región. Eso también nos tiene con mucho orgullo, pero como vamos a estar viendo a lo largo de esta conversación, todavía queda mucho trabajo por hacer. Y en el caso de ustedes, como universidades, instituciones, algunas empresas, es clave el apoyo que pueden dar en el desarrollo del DNS, poniendo su granito de arena, participando en los diferentes o en las diferentes partes dentro de este ecosistema en donde pueden proteger, en este caso, el DNS. Vamos a entrar con algunas cosas que son tal vez muy básicas para algunos, pero siempre es importante sentar una base, en especial con respecto al funcionamiento del DNS. El DNS es un sistema que es muy noble, ¿verdad? Por lo general está trabajando en una institución, en una empresa, se instala y se deja ahí, y él continúa trabajando. Entonces, no siempre hay un conocimiento tan vasto con respecto a esto, y por eso vamos a ver algunos conceptos que nos van a ayudar a preparar también el terreno para entender por qué es tan importante protegerlo y cómo lo podemos hacer. El DNS como tal es como una especie de directorio. Principalmente fue creado para poder traducir nombres, que es lo que nosotros como seres humanos entendemos, palabras, lo que recordamos más fácilmente, a lo que recuerdan las computadoras o entienden que son números. Las direcciones IP en sus diferentes versiones, IPv4, IPv6, como lo vemos en el ejemplo. Difícilmente, si queremos entrar, por ejemplo, al sitio web de NIC México, nos vamos a acordar de ese montón de letras y números. Eso no va a pasar, ¿verdad? Pero sí es muchísimo más sencillo el que podamos, en este caso, poder acordarnos de las palabras. Entonces, este sistema fue hecho principalmente para esto. Y también para poder hacer esa traducción a la inversa, a tener las direcciones IP y poder traducir esto a las palabras también. Ese es en su forma más básica el propósito del DNS. Ha ido creciendo este directorio a un punto que ha ido agregando una serie de información o recursos que también nos permiten hacer muchas otras cosas en Internet. Por ejemplo, que los sistemas puedan encontrar hacia dónde deben enviar, por ejemplo, un correo electrónico, poder incluir información de seguridad dentro de este directorio del DNS para prevenir spam, saber quién es el responsable de un sistema DNS. También en muchas ocasiones cuando estamos protegiendo sitios web, ¿verdad? Que uno de los métodos de validación para saber que somos los autorizados a poner un certificado TLS, por ejemplo, en un sitio web, es usar el DNS. Entonces podemos publicar información ahí que en ocasiones, dependiendo del proveedor, nos pueda solicitar. Y al final es un gran directorio público, está accesible desde Internet y cada vez hay más y más usos para este gran directorio. Y cuando a esto, como vamos a estar viendo, le sumamos el componente de confianza, se nos abre un abanico de oportunidades, de posibilidades que apenas estamos iniciando a ver y por eso es tan importante no quedarnos atrás y buscar las diferentes formas de proteger, en este caso, el DNS. A la hora de construir una dirección, por ejemplo, un URL como www.icsi.org.mx, lo que se sigue en realidad es una jerarquía. Es como una especie de árbol invertido. Para los que son del área de sistemas, seguramente lo relacionan mucho con lo que tiene que ver con el sistema de archivos de Linux, por ejemplo, o de Unix. Es la misma lógica. Tenemos una raíz y a partir de ahí vamos bajando diferentes niveles hasta llegar al punto deseado. En este caso, iniciamos con una red de Internet que es administrada por ICANN, una organización o corporación sin fines de lucro. A partir de ahí siguen los dominios de nivel superior, que es como se llaman, como por ejemplo el dominio MX para México o dominios genéricos. El MX, CR son dominios código país, que quiere decir que están relacionados específicamente a un área geográfica. MX a México, CR a Costa Rica o es Estados Unidos, pero también hay otros de tipo genérico, como por ejemplo el COM o el ORG, que representan más que todo un sector. Después tenemos los dominios de segundo nivel, como en este caso el ORG es una categoría de NIC MX, y si seguimos bajando tendríamos a ICSI en tercer nivel, y con eso podemos construir, en este caso, la dirección. El www sería ya
un recurso de ICSI, que en este caso sería el servidor web. Entonces esto lo leemos de derecha a izquierda y vamos bajando los diferentes niveles. Y esto es un concepto que a nivel de seguridad es bastante importante entender, porque esta misma jerarquía que estamos viendo acá es la jerarquía que permite asegurar el DNS como tal. Y se va a seguir exactamente este mismo orden para poder verificar si en realidad un dominio está o no está seguro. Por eso es tan importante conocer este funcionamiento tan sencillo y tan básico que estamos viendo acá, pero que al final es la parte esencial de su seguridad. Los servidores como tal, que son de tipo DNS, podemos agruparlos en dos grandes grupos. Tenemos los servidores que se encargan de administrar la información de los dominios, y a estos se les llaman servidores autoritativos, y ellos lo que hacen es tener autorización de publicar información sobre ciertos dominios específicos. Por ejemplo, en el ejemplo anterior de ICSI, el poder publicar ese www. Entonces, sus servidores autoritativos van a ser los equipos en Internet que tienen ese directorio y van a decir, bueno, ¿dónde están las direcciones IP del sitio web? ¿Dónde están las direcciones IP de los servidores de correo, etcétera? Se pueden tener varios servidores de nombres y esa responsabilidad de poder proteger los dominios es de cada administrador de ese dominio. En otras palabras, en el caso de NIC México, por ejemplo, al asignar el dominio de Anuyes o el dominio de ICSI, le está trasladando o le está delegando la autoridad de, por un lado, publicar recursos, pero también la responsabilidad de protegerlos. Entonces es muy importante tener en cuenta que en el caso de todos ustedes, quienes son encargados de gestionar dominios dentro de sus instituciones, esta primera parte o este primer 50% de lo que tiene que ver con el DNS tiene mucha importancia, ¿verdad? Y es parte de las tareas el mantener el DNS de la mejor manera y mantenerlo protegido. Pero aparte de tener la información a disposición en este gran directorio, pues alguien tiene que preguntar por esta información. Cuando utilizamos recursos de Internet, quienes se encargan de hacer las consultas sobre estos recursos son llamados servidores recursivos, porque ellos van iterando en esos diferentes niveles que acabamos de ver hasta encontrar una respuesta. Localizan cuál es el servidor de nombres que está autorizado justamente para darnos la información que estamos buscando. También tienen una función muy interesante, que es que cuando reciben una respuesta la almacenan por cierto tiempo para que si alguien más va a hacer una consulta, en ese periodo de tiempo que lo tiene almacenado pueda responder más rápido y no tenga que ir a buscarla en diferentes puntos de Internet, sino va a responder de forma más eficiente. Y las consultas en realidad las está haciendo de parte de clientes que normalmente van a ser, por ejemplo, los usuarios de una universidad, podrían ser los usuarios de un proveedor de Internet o los usuarios de nuestra empresa. También existen servidores recursivos que se llaman abiertos, que están abiertos al público justamente. Por ejemplo, los servidores que todos conocemos de Google, por ejemplo, los 488, 8844 y algunos otros más que dan este tipo de servicios. La función es la misma, hacer consultas de parte de un usuario hasta encontrar una respuesta o verificar que no exista respuesta alguna y devolverle al usuario un error. Entonces, este es el propósito, son dos grandes grupos y cada uno de estos grupos se necesita proteger con técnicas diferentes y habilitando opciones distintas para poder tener un sistema DNS que sea integral y que sea estable, resiliente y seguro. No podemos solo fortalecer la parte autoritativa y olvidarnos de la parte recursiva o viceversa. Tiene que ser siempre algo que vaya de la mano, que sea integral. ¿Cómo funciona? Si lo vemos muy rápidamente a nivel de consultas, vamos a tener nuestro cliente, en este caso, por ejemplo, el browser en una computadora, que va a hacer una consulta. Por ejemplo, ¿cuál es la dirección IP del sitio web de www.socium.cr? Supongamos que esta computadora tiene configurados los servidores recursivos del proveedor de Internet, este servidor caché o servidor recursivo,
y aún no tiene la respuesta, es la primera vez que se le pregunta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar esa cadena que vimos anteriormente a iterarla, va a ir primero a la raíz de internet y va a hacer la consulta. ¿Quién tiene www.socium.cl? ¿Cuál es esa dirección IP? Y la raíz le va a decir, bueno, yo no tengo ese dato. Vaya, pregunte a el siguiente nivel, que sería el CR. Vamos a hacer la consulta completa de nuevo y los servidores de nombres autoritativos del CR van a decir, bueno, nosotros no tenemos esa información. Sin embargo, vaya, pregúntele a Socium.cr, puede llegar de esta forma. Y una vez que llegamos a los servidores autoritativos de Socium.cr, ahí sí está la respuesta. Y este registro se va a devolver al servidor caché, se devuelve a el equipo y vean que hasta este momento es que se establece la conexión con el servidor web. Este proceso que estamos viendo acá sucede en todo momento cuando estamos utilizando, por ejemplo, nuestro browser, cuando estamos en internet, cuando estamos en un navegador. Esto está pasando detrás de cámaras, tras bambalinas, como decían anteriormente. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces, en especial en sitios web donde tenemos mucho contenido dinámico, tenemos imágenes, tenemos videos y tenemos muchas otras cosas, para cada elemento, por lo general, se tiene que hacer esta resolución DNS. Entonces es un proceso bastante complejo, por decirlo de alguna forma, que sucede antes de que podamos visualizar realmente los recursos que queremos presentar o que estamos buscando. Y lo más importante es que todo este proceso que está sucediendo acá, pues es un proceso que también tenemos que conocer para entender a qué está expuesto y cómo lo podemos proteger. Y la función de los servidores autoritativos, entonces en este caso, sería por ejemplo el servidor de Socium, ese es un servidor autoritativo, y el servidor recursivo sería el servidor de caché que vemos acá. Que y esa consulta ya la hubiera hecho, vamos a suponer que recientemente se hizo esa consulta, la computadora o el browser va a hacer la consulta al servidor caché, él va a encontrar en sus registros la información, la va a almacenar por un tiempo que está determinado en el dominio y va a devolver la respuesta. Entonces vean que nos estamos brincando todo este proceso de ir a preguntar a la raíz, ir a preguntar al CR, ir a preguntar a Socium para poder obtener una respuesta. Y esto, por un lado, es algo muy eficiente, ¿verdad? Podemos responder muy rápidamente las consultas. Por ejemplo, en un proveedor de Internet, imagínense a alguien preguntando por dominios como google.com. Si tuviéramos que hacer todo este proceso cada vez que se pregunte por ese dominio, tal vez haya millones de usuarios preguntando por el mismo dominio. Pero si está almacenado va a ser mucho más rápido, por lo general, en infraestructura que es local, a la institución, a la empresa, al proveedor de Internet. Y esto ayuda mucho, pero también, como vamos a estar viendo más adelante, también convierte el sistema DNS en un punto muy delicado, porque si esta información que tenemos acá no está correcta, entonces va a ser exponencial la cantidad de usuarios que estarían recibiendo información errónea. Entonces, es importante entender de nuevo el funcionamiento tanto de los servidores recursivos como los autoritativos, porque cada uno de ellos va a presentar también retos en cuanto a la manera en la que los vamos a administrar y cómo esto puede ayudar. Entonces, en este punto, hemos visto muy rápidamente cuál es el funcionamiento del DNS. Es un funcionamiento que, si vemos, tiene un concepto muy básico detrás, pero es un concepto que es crítico. Y decimos que es crítico porque, número uno, lo necesitamos para navegar en Internet, accesar servicios. Ahora que estábamos conversando al inicio, fue muy interesante el ver cómo realmente cuando prestamos atención al funcionamiento del DNS, está entrelazado con todo lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Nosotros estamos utilizando recursos en el celular para conectarnos por medio de Internet, enviando correos, buscando en Internet. Para todo esto es necesario el DNS. Entonces, ya por sí solo lo convierte en un componente crítico. Solo el hecho de ser necesario para accesar a los servicios. Tenemos otro punto muy importante y es que lo convierte también en algo crítico porque el conocimiento que hay sobre este protocolo es bastante limitado y mucho más limitado es su protección.
Al inicio también decíamos algo que es que el DNS es muy noble, ¿verdad? En otras palabras, funciona muy bien, está hecho para ser muy estable. Y esto a veces hace que tal vez haya una persona dentro de la empresa, entidad, que lo configura y tal vez esa persona se fue del lugar, se fue de la empresa, se fue para otra parte y de un pronto a otro, pues se requieren cambios y ya nadie sabe cómo funciona, en dónde están los recursos, entonces se trata de manipular lo menos posible. Y lo más importante es que por lo general el DNS no es el servicio primario o el servicio principal de la mayoría de empresas o instituciones. Por ejemplo, en una universidad, pues el propósito principal es la enseñanza. En un proveedor de Internet es brindar Internet. Tal vez en una empresa de salud va a ser la parte médica. Y aunque todos utilizan el DNS, no es su servicio primario. Entonces, por lo general, no hay una persona que esté específicamente dedicada únicamente al DNS. ¿Verdad? Y esto muchas veces también hace que sea un poco más difícil el poder llevar el ritmo en cuanto a cambios, en cuanto a avances que tiene este protocolo. Y lo vuelve crítico entonces por esto. También un punto muy importante es que cuando el DNS se creó, como protocolo se creó en un ambiente de confianza. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Se creó en un ambiente en el que básicamente pues pasó de ser un proyecto militar a un proyecto científico que después se abrió al público en general. Y en este proceso, al inicio había mucha confianza. Entonces nunca se pensó en el DNS como un protocolo que tuviera que tener seguridad. Se pensó en que fuera un protocolo distribuido, que no tuviera un único punto de falla, que fuera accesible mundialmente, muy estable y resiliente. Sin embargo, no se pensó originalmente en seguridad. Y eso se mantuvo durante muchos, muchos años. Entonces, esto lo que ha hecho es también añadir criticidad por la falta de seguridad originalmente en su diseño. Y esto, pues los atacantes lo saben y lo utilizan, lo explotan día a día. Es altamente vulnerable a ataques. Por ejemplo, uno de los estudios más recientes de la IDC venía mostrando cómo la media de los ataques que van al DNS genera un impacto de alrededor de $1 millón por ataque. Y eso muchas veces va relacionado, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la imagen de la empresa, de la institución, volver a restituir esa imagen, el tiempo que pasa afuera, muchas veces perdiendo recursos, captación de tal vez de ventas y de muchas otras cosas que hacen que sea algo que está sucediendo. Más de un 80% de las empresas que fueron analizadas en este estudio venían mostrando que sufrieron al menos un ataque de DNS en el último año. Entonces, son cosas que están pasando, son cosas que están sucediendo y por eso es importante el que tengamos en cuenta que hay que protegerlo. Si pensamos en la estructura del DNS, podemos ver que en realidad hay muchos puntos en donde puede ser atacado. Hay muchos vectores de ataque. Como vemos, cuando conectamos, por ejemplo, nuestra computadora con el servidor caché, puede haber alguien respondiéndonos esas consultas, un usuario malicioso. La información que está en el caché, alguien podría cambiarla. En otras palabras, hacer un envenenamiento de caché o alterar esa información que se va a estar sirviendo por mucho tiempo o por un tiempo prudencial a diferentes usuarios en la red sin tener que ir a revisar si esa información está bien o mal. Entonces, esto es bastante crítico. Lo que tiene que ver con los servidores autoritativos, que son, se pueden distribuir en dos grandes clases, en maestros y esclavos, dependiendo de en dónde vayamos a hacer los cambios. Los otros son básicamente una foto o una copia de la información. En los servidores esclavos se puede modificar la información, donde se sincroniza esa información entre los diferentes servidores autoritativos. Se podría falsificar quién es el origen de esa información, quién es el máster, o se podría, por ejemplo, generar un ataque de negación de servicios para que no haya esta comunicación y los esclavos no tengan la última copia de los datos. Se puede enviar actualización falsificada al maestro para que tenga registros incorrectos y corromper el corazón de esa información, que podrían ser, por ejemplo, archivos de texto o bases de datos, dependiendo de cómo se administren las zonas DNS. Entonces, como vemos, el DNS es un sistema crítico, es muy importante, lo utilizamos mucho,
pero es necesario prestarle atención a su seguridad. Y es necesario prestarle atención porque pueden pasar muchas cosas. Y por eso no debemos perderlo del mapa, tenemos que tenerlo como una prioridad también, así como protegemos nuestros servidores web, así como ponemos firewall dentro de la empresa, así como hacemos muchas veces campañas para prevenir que los usuarios caigan en temas de ingeniería social. Bueno, también tenemos que proteger el sistema DNS. ¿Cómo lo hacemos? Y ya entrando un poco más en materia, bueno, básicamente por medio de extensiones de seguridad en el DNS, llamadas DNSSEC. Estas extensiones de seguridad en realidad no son una versión DNS 2.0. No es que vamos a tomar el DNS que por diseño fue inseguro, lo vamos a eliminar y vamos a empezar con un sistema totalmente nuevo. Imagínense que muchos usuarios aún están utilizando, por ejemplo, ustedes que muchos administran grandes redes dentro de sus universidades, probablemente hayan escuchado esto muchas veces. Hay quienes incluso en sus hogares tal vez están utilizando todavía Windows XP o están utilizando versiones muy anteriores de sistemas operativos que ya perdieron soporte desde hace mucho tiempo. Y si no actualizan, si ni siquiera los usuarios actualizan los equipos que usan todos los días, ahora pensemos en lo que supondría que para accesar todos los recursos de Internet necesitáramos actualizar el 100% de los servidores DNS del mundo en una versión 2.0. Sería imposible, ¿verdad? Esto es algo que no va a suceder. Entonces, lo que se hizo fue, en vez de cambiar por completo el protocolo de DNS, se le agregó información adicional, datos que permitieran dar más seguridad al DNS. Esos datos van a estar disponibles en este directorio de DNS para quien quiera consultarlos. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, porque puede que haya sistemas muy viejos que no entiendan de DNSSEC y simplemente no van a preguntar por esa información adicional. Los sistemas más modernos, actualizados, que estén configurados para hacerlo, van a preguntar por estas extensiones de seguridad, por estos datos adicionales y van a poder entonces tener un DNS más seguro. Entonces esto lo hace compatible con sistemas antiguos y con sistemas modernos. Y ha sido la forma en la que esta transición se ha llevado a cabo para tener el menor impacto posible. ¿De qué se trata DNSSEC? Se trata de que nosotros pasemos de un modelo DNS abierto, en donde básicamente todos pueden consultar los recursos, pero tienen que confiar en que la respuesta es correcta, a ojos cerrados, por decirlo de alguna manera. Entonces, de un sistema abierto a un sistema que sea verificable. ¿Y por qué verificable? Porque lo que vamos a hacer es tomar toda la información que está en el DNS, por ejemplo, en el dominio que estamos administrando, y vamos a agregar dentro de la misma estructura de DNS certificados digitales. Estos certificados digitales los vamos a publicar en el DNS también, y esto lo que va a hacer es permitir que cuando nosotros hacemos una consulta DNS, traigamos la información, traemos el certificado digital y con este certificado digital podemos verificar, número uno, si quien nos está enviando la respuesta es el lugar correcto, el que está autorizado para enviarla. Y número dos, si esa información en el camino fue o no alterada. Esto lo vamos a poder verificar. Y ahí es donde está el componente primario de la seguridad que añadiríamos con DNSSEC. Y también, si hay algo si hay una respuesta que estamos recibiendo que nos dice que el sitio web que estamos consultando no existe, también DNSSEC nos va a permitir validar si es realmente cierto. O si simplemente hay un atacante haciéndose pasar por un servidor DNS diciendo ese recurso no existe y efectivamente dejándolo fuera de línea. Entonces, vamos a poder de nuevo verificar la integridad de los datos, vamos a poder verificar el origen y también la negación de existencia. En otras palabras, si hay algo que nos está diciendo el DNS que no existe, que comprobemos que realmente es así. Y el propósito de todo esto al final es el poder hacer un mejor manejo de riesgos. Al incluir DNSSEC, vamos a reducir el riesgo de sufrir ataques o ser parte de ataques en cuanto a la infraestructura crítica, en este caso del DNS. Por eso es tan importante el que dentro del proceso operativo, por ejemplo, que puedan llevar
dentro de las instituciones, en especial en procesos relacionados a seguridad de la información, que así como hacemos análisis de riesgos para sitios web, hacemos análisis de riesgos para servidores de correo, que hagamos análisis de riesgos también para el DNS, porque al hacer esto vamos a ver que hay siempre que pues tenerlo en el mapa, tenerlo, destinar recursos para poder trabajar en su seguridad y tenerlo lo mejor actualizado posible. Y de nuevo, DNSSEC nos va a ayudar a que los riesgos que encontremos, la probabilidad y el impacto que puedan tener en nuestra empresa vayan a ser. Y por otro lado, vamos a tener el otro 50% del proceso. Este primer 50% tiene que ver con la parte autoritativa, la configuración y la protección de los recursos que nosotros podemos estar administrando de nuestros propios dominios. Pero de nuevo, el otro 50% que tiene que ver con los servidores recursivos, tiene que ver con preguntar por esa información. Entonces, DNSSEC permite que los servidores recursivos puedan de nuevo hacer validación de estos recursos, de estas consultas DNS. Y es sumamente importante el que ellos estén configurados correctamente para poder hacerlo. Y finalmente, cuando tenemos estas dos partes, la parte autoritativa protegida con DNSSEC, la parte recursiva validando esa información de DNSSEC, lo que vamos a hacer es implementar la protección. Vamos a proteger a nuestros usuarios, y vamos también a proteger la reputación de nuestra institución o de nuestra empresa. Entonces es muy importante, de nuevo, que todo vaya de forma integral, que no olvidemos que son dos componentes que se administran de forma distinta en muchas ocasiones por medio de instituciones distintas, pero que todos tienen que trabajar de la mano para poder tener un DNS que sea mucho más seguro. No es lo único que hay que hacer. DNSSEC no nos viene a solucionar el 100% de los riesgos a los que está expuesto, en este caso, el DNS, pero sí viene a cubrir los puntos más importantes. En este caso sería el proteger lo que son los servidores recursivos de envenenamiento de caché y también proteger los cambios que se puedan hacer en todas las copias de la información que están fuera, que están en el mundo. Entonces, es muy importante el entender que DNSSEC viene a cubrir estos dos aspectos. Hay otros que no está cubriendo y para eso se necesitan otras técnicas de seguridad. Recordemos que a nivel de seguridad, pues siempre hay que seguir una estrategia de defensa de profundidad. En otras palabras, empezar a proteger todos los sistemas, ese camino que van a seguir y complicar cada vez más a los diferentes posibles atacantes el que puedan llegar a nuestros equipos, ¿verdad? El ir trabajando en capas. Pero esta es una de las capas más importantes. Tenemos una pregunta de parte de Esteban Herrera y dice, tengo mis DNS alojados en Amazon. ¿Tengo que agregar seguridad adicional? Si así es, ¿dónde lo tengo que hacer? Bueno, es un punto muy importante, una muy buena pregunta, Esteban. Y sí, siempre la parte de seguridad es importante revisarla. Por lo general, por ejemplo, temas relacionados a DNSSEC requieren más de un paso para poder activarlo. Porque si recordamos la estructura inicial, donde tenemos la raíz de Internet, después tenemos el TLD, segundo nivel y demás, cada uno de ellos va a tener una función en la seguridad. Entonces, en el caso de Amazon, hay algunas opciones, por ejemplo, para activar DNSSEC en los dominios. Si estás utilizando, por ejemplo, Amazon Ruta 53, eso puede automatizar parte de ese proceso, que sería el del proceso de firmado, pero también se tiene que hacer la publicación de esa seguridad, en este caso en el siguiente nivel, si son dominios MX, por ejemplo, en el NIC México, para poder hacer ese encadenamiento de la seguridad. Entonces, hay que hacer algunos pasos. Hay información disponible en internet o con mucho gusto también. Al final, pues están mis datos por si necesitan más información de cómo hacerlo. Pero sí hay que hacer algunos pasos adicionales. Por lo general, los proveedores de DNS que permiten el proteger el DNS con DNSSEC no es algo que viene activado por defecto. Por lo general es algo que hay que activar manualmente porque conlleva otros pasos, ¿verdad? Entonces,
es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Entonces, como vemos, hay muchos otros puntos que también hay que trabajar, de nuevo, con distintas técnicas, pero lo importante es entender en dónde están esos puntos y en nuestro manejo de riesgos, ir buscando cuáles son los que tienen un mayor impacto y poco a poco trabajando en ellos. Cada cambio que nosotros hagamos, cada cosa que nosotros protejamos, va a ser de mucho beneficio. Y al final del día, existen muchas formas en las que nosotros podemos hacer este proceso. Hay formas que son automatizadas, hay otras formas que son un poco más manuales y más adelante vamos a ver muy brevemente cuáles son algunos retos para llevar esto a la práctica. Pero lo importante es que dependiendo de la estructura que tengamos dentro de nuestra institución, la cantidad de personal que tengamos, busquemos la mejor opción para poder proteger el DNS. Al final del día, lo importante es protegerlo, lo importante es entender que tiene que ser parte integral de nuestros procesos operativos. Ahora, ¿cómo estamos a nivel mundial en cuanto a DNSC? ¿Cómo están las estadísticas? El primer 50% que vamos a ver es el que tiene que ver con la validación. ¿Cuánto están preguntando? ¿Qué porcentaje está preguntando por esa información de seguridad que está publicada? APNIC, que es el registro para direcciones de Asia-Pacífico, tiene unas estadísticas sumamente interesantes, están totalmente actualizadas. De hecho, en el link pueden ingresar y ver por cada país, por un lado, cuál es el porcentaje de consultas que se están validando. En otras palabras, cuando se recibe una respuesta de DNS, ir a preguntar por esos certificados digitales para comprobar que la información sea cierta. En México, por ejemplo, a hoy, según esas estadísticas, es un 10% de las consultas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos nuestra propia infraestructura DNS, bueno, necesitamos protegerla. Hay mucho trabajo que hacer. Y como vemos, no es la excepción. Hay muchos lugares en el mundo que en este caso todavía tienen que trabajar mucho. Si vemos los que están en verde, que son los que tienen un mayor porcentaje de validación, son bastante pocos a nivel de país. Y muy interesante, ahorita Eunice acaba de apoyarnos compartiendo el enlace, en este caso en el chat. Si ustedes entran directamente a México, van a poder ver por cada uno de los sistemas autónomos que están públicos, que la gran mayoría van a ser proveedores de Internet, pero también de algunas empresas, van a poder ver cuál es el porcentaje de validación por cada uno. Entonces, si son un poco curiosos y quisieran ver, bueno, si su proveedor de Internet está o no validando DNSSEC, esta es una manera. Muchas gracias, Eunice, por publicar el enlace. Por otro lado, ICANN, para la parte autoritativa, nos dice, bueno, ¿cuántos TLDs que cubrirían los países y los dominios genéricos de primer nivel están ya habilitados para que nosotros podamos activar DNSSEC si registramos un dominio con ellos? Bueno, como vemos, hay 1,487 TLDs, de los cuales casi 1,369 ya están firmados con DNSSEC. Entonces hay un porcentaje muy alto de TLDs o de dominios de nivel superior que permiten que cuando nosotros registremos un dominio, por ejemplo un dominio MX o un dominio.com, que podamos validar o que podamos activar DNSSEC dentro de nuestro dominio. Entonces esto es muy positivo. Pero por otro lado, esto también trae una gran responsabilidad, y es que cuando empezamos a hilar un poco más delgado y vamos bajando ya a un segundo nivel, a un tercer nivel, donde ya la responsabilidad no es del registro de Internet, ya no es del NIC MX o del NIC Costa Rica o de los registradores propiamente de los dominios, sino ya es de quien tiene su administración. Estos números cambian drásticamente. A nivel de Latinoamérica, antes de pasar a eso, en el último dato disponible que hay en un programa que se llama Deploy 360 de Internet Society, nos dice que ya el porcentaje de países que permiten que nosotros, si registramos un dominio en ese país, podamos activar DNSSEC en nuestra región, en Latinoamérica y Caribe, es bastante alto. Entonces esto es muy positivo y México, por supuesto, ya está habilitado para esto.
Vi por ahí que habían personas de Costa Rica. Costa Rica también está habilitado y muchos otros países, como estamos viendo en el mapa. Entonces esto es muy positivo, pero de nuevo, cuando empezamos a bajar a la siguiente responsabilidad, cuando delegamos y ahora sí, quienes están registrando esos dominios, cambia bastante el resultado. El Observatorio de DNS de Latinoamérica y Caribe es un proyecto sumamente interesante. Está el enlace para que lo puedan ver. Genera estadísticas que son estadísticas básicamente trimestrales sobre ese nivel de implementación de DNSSEC. Entonces, hay varios países que ya están registrados en el Observatorio DNS y se hace un chequeo de los diferentes dominios en estos países y también se revisan en Alexa, el directorio de Internet que indexa cuáles son los dominios más utilizados, ese primer millón de dominios más utilizados. Y como vemos, eso entre otras cosas, lo que vemos acá es el resultado de cuántos dominios en realidad se están ya utilizando DNSSEC. Y como vemos, ese dato es bastante alarmante, ¿verdad? Como viene en la leyenda, menos de un 1% de los dominios tienen una implementación de DNSSEC, de los cuales mucho menos cumplen correctamente con su funcionamiento. Entonces, de nuevo, esto nos ayuda a ver que realmente hay mucho trabajo por hacer y cada uno de nosotros puede hacer su aporte para que estos números continúen creciendo, en especial en nuestra región, ¿verdad? Por eso es tan importante hacerlo. Y si vamos todavía a un ecosistema más local y vamos a México, en las últimas estadísticas que están publicadas en el sitio web de NIC México, también vemos cómo se ha venido haciendo mucho trabajo en cuanto a esto. Se ha venido trabajando, ha venido incrementando el número de dominios que están protegidos con DNSSEC, pero el porcentaje sigue siendo bajo. Al corte, por ejemplo, del 2020, que es el último dato que está de forma pública, era menos de un 2% de dominios que estaban protegidos con DNSSEC. Entonces, de nuevo, una gran oportunidad que se abre para que podamos ser buenos ciudadanos de Internet y hacer nuestra parte en cuanto a proteger los diferentes dominios que podríamos estar administrando. Un trabajo muy importante, pero al mismo tiempo un trabajo que requiere que le dediquemos tiempo, que le dediquemos atención y muchas veces que pidamos apoyo, ¿verdad? El apoyo está en muchos recursos que podemos acceder y que podemos ver para informarnos, pero es importante tener en cuenta que es un trabajo importante que hay que hacer. Y tal vez aquí aprovecho para también recalcar un punto muy importante y es todo el trabajo que está haciendo CEDIES en cuanto a esto. He visto muchísima actividad, por ejemplo, de la comunidad de México que tiene que ver con cómo se han generado muchas charlas, se han generado eventos, se han generado, por ejemplo, bueno, pues actividades como esta y muchas otras más para hacer una gran concientización en cuanto al uso y importancia de la seguridad en el DNS. Entonces es digno de admiración el ver todo el trabajo que están haciendo, ha sido un trabajo excelente y bueno, motivarlos a que continúen así, a que no se detengan con esto, que cada vez puedan generar más y más estadísticas, información, en especial, por ejemplo, en el caso de las universidades, de cuántas universidades ya tienen DNSSEC, cómo están trabajando en cuanto a esto, porque sabemos que esto siempre es un efecto catalizador, ¿verdad? Cuando vemos que tal vez una universidad lo hizo y ya lo logró, lo tiene activo, otras tal vez pueden empezar con ese mismo proceso, entre todas pueden compartir información y se va volviendo como una especie de bola de nieve o de círculo virtuoso en donde el mismo apoyo y actividades y el agrupar instituciones por medio de, por ejemplo, de la CEDIES permite que pueda tener más tracción el proyecto de este tipo. ¿Cuáles son algunos de los retos que podemos encontrar a la hora de hacer una implementación de DNSSEC? Bueno, algo ha cambiado con el paso de los años y es bastante positivo, y es el hecho de que ya hay muchas herramientas automatizadas, que estas herramientas permiten que podamos
configurar DNSSEC cuando nosotros administramos nuestros propios sistemas. O, por ejemplo, ahora el compañero que preguntaba acerca de Amazon, don Esteban, sobre empresas que brindan servicios de gestión de DNS que también tienen activada o pueden activar esta opción. Entonces, esto es muy positivo, pero también no es solamente el activarlo, sino que hay algunos otros retos que es importante también conocer, ¿verdad? Como en todas las cosas, no se trata nada más de darle clic, pero que no sepamos qué es lo que está pasando detrás. Y esto normalmente es un reto porque ustedes no me dejarán mentir, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo relacionado y la carga, pues por lo general de los equipos de TI es muy alta, ¿verdad? Entonces, muchas veces es un reto poder implementar protocolos como DNSSEC porque ya el personal está en muchas cosas. Comentábamos al inicio que el personal especializado en DNS no es tanto tampoco, y esto por lo general también hace que haya que pasar por un proceso de capacitación, un proceso de aprendizaje que toma tiempo. Y mucha de esa información se encuentra en inglés, a veces es una barrera, a veces no, pero es importante también tenerlo en cuenta. Y al ser el DNS no el servicio primario, en especial de las universidades, pues también hace que los recursos que le podemos destinar a esto no siempre sean tantos como los que quisiéramos, pero no quiere decir de nuevo que no lo tengamos que hacer. Y como les comentaba al principio, una muy buena estrategia siempre es incluirlo en el análisis de riesgos, porque así tenemos más herramientas para poder gestionar recursos a lo interno y poder dedicarlos, en este caso, a la parte del DNS. Y bueno, al final no hay una fórmula única para proteger el DNS, no hay una receta que le va a funcionar a todos. Cada uno tiene que analizar su infraestructura interna, analizar qué tiene, si por ejemplo tienen infraestructura de virtualización, si administran sus propios servidores DNS, sus propios servidores recursivos, o si tienen proveedores, cómo están, y a partir de ahí buscar la mejor estrategia para poder proteger, en este caso, el DNS. Por otro lado, a nivel de los servidores autoritativos, entonces ya ahora sí para ir cerrando, ¿qué podemos hacer? Bueno, básicamente firmar todos los dominios con DNSSEC que administra una entidad. Desde el 2019 se envió un comunicado desde ICANN donde hacía urgente el que protejamos el 100% de los dominios. No importa si es un dominio pequeño, si es un dominio con poco uso o si es un dominio de alto tránsito. Todos los dominios tenemos que protegerlos con DNSSEC. Una excelente noticia es que NIC México tiene habilitado el uso de DNSSEC para sus registrantes, lo cual es muy positivo. Y en el caso de México, entonces son privilegiados por estar en un lugar que ya les permite activar DNSSEC para sus propios dominios. También, muy importante, que vaya de la mano con una estrategia de protección integral del DNS, en donde diseñemos una estructura para un DNS que sea escalable, que sea resiliente, y también que podamos tener conexiones de tal manera que se pueda todo resolver por medio de tráfico local, ¿verdad? Si por alguna razón las conexiones hacia el mundo exterior se pierden, que aún así nuestros DNS estén accesibles para recursos locales. Y aquí es donde entran en juego los puntos de intercambio de tráfico, los IXPs, que permitirán, en este caso, justamente mantener ese tráfico local a nuestros sistemas DNS, aunque los enlaces internacionales no estén funcionales. Entonces, es parte de esa estrategia que es muy importante. Distribuir servidores autoritativos en diferentes redes, en diferentes localidades y monitorearlos de manera activa. Esto siempre va a ser sumamente importante y cuando lo sumamos todos estos componentes a la parte de DNSSEC, vamos a terminar con un DNS muchísimo más robusto. En cuanto a la protección de los recursivos, entonces, ¿cómo protegemos a los usuarios o a los clientes de nuestra red? Una excelente estrategia es gestionando servidores propios. Si bien es cierto que muchos de los servidores recursivos que puede darnos nuestro proveedor de Internet o que están públicos, como los de Google, funcionan muy bien, al final queremos una red eficiente y que las consultas DNS recorran la menor cantidad de puntos posible. Y para eso tenemos que gestionar pues, nuestros propios recursos y en especial en lugares con un alto número de usuarios, va a permitir también sumar a la eficiencia de la red
Por eso es tan importante el hacerlo y que cuando los estemos gestionando, por supuesto, activemos la validación de DNSSEC, que suelen ser un par de opciones simplemente que tenemos que activar en la configuración. No es algo complejo, pero tiene un impacto sumamente alto en la seguridad del DNS de los usuarios. Y también, de nuevo, aplicar un proceso integral donde no solamente hagamos la gestión de nuestros recursos, como los servidores recursivos de DNS, sino también que apliquemos mejores prácticas para minimizar ataques que podrían hacer uso de recursos como los servidores DNS para temas maliciosos. Por ejemplo, en el caso del programa de Manners, que son las normas de seguridad en el enrutamiento, estas normas que se acuerdan o que son básicamente un conjunto de información que permite que tengamos estas mejores prácticas. Si las aplicamos dentro de nuestra red, vamos también a proteger nuestro DNS con esto. La cantidad, por ejemplo, de tráfico malicioso que podría llegar hasta nuestros recursos DNS va a ser muchísimo menor. También documentos de mejores prácticas como el BCP38 y muchos otros recursos, estos son dos como ejemplo nada más, van a permitir también minimizar la cantidad de tráfico malicioso que podría llegar, en este caso, a nuestro DNS. Y finalmente, tener una mayor visibilidad del estado del DNS, saber qué es lo que está pasando detrás, es sumamente importante. Nos dice Rosa María Guadalupe que en la universidad crean vistas para separar las consultas internas de las externas y con eso protegen la recursividad. Eso, doña Rosa, es sumamente importante. Eso que hacen es una muy buena práctica. Los ataques que utilizan el DNS, en especial para temas de ataques de negación de servicio y amplificación, suelen ser utilizando servidores recursivos que no siguen estas buenas prácticas que usted nos está mencionando acá, sino que están abiertos al mundo, pero no como Google, por ejemplo, que lo hace a propósito y que tiene todo un equipo de personas viéndolo, o Quad9 o alguna de estas otras instituciones, sino que es instituciones que no saben que eso está así y que están siendo utilizadas para generar ataques. Entonces, qué bueno que ustedes lo hacen de esta forma, en donde limitan quiénes son quienes pueden hacer consultas a sus servidores recursivos, y eso es sumamente importante. Y esto se puede hacer, por ejemplo, por medio de vistas de DNS, se puede hacer por medio de listas de acceso y muchas otras cosas que están disponibles para proteger que las consultas únicamente estén habilitadas para los usuarios autorizados dentro de nuestra red. Muchas gracias por mencionar ese punto porque es sumamente importante. Y de nuevo, cuando nosotros entendemos qué está pasando en nuestra red, el DNS se vuelve una herramienta sumamente útil para poder proteger, y ahora no solo el DNS, sino toda nuestra red. Y esto se los dejo como un pensamiento para que también analicen hasta dónde puede llegar el DNS y por qué es tan importante una buena gestión de eso. Si nosotros sabemos qué es lo que está pasando y recordamos al inicio que para cargar todos los recursos, primero vamos a tener que pasar por el DNS. Si nosotros entendemos hacia dónde están yendo nuestros usuarios, podemos prevenir desde el DNS que se generen, por ejemplo, conexiones de computadores que están infectados con virus, que están con malware, que están yendo a sitios maliciosos. Podemos bloquear eso desde el DNS. Lo podemos hacer por medio de DNSSEC, lo podemos hacer utilizando listas de dominios que globalmente están reportados como dominios maliciosos y explotar, por decirlo de alguna manera, todo el potencial que tiene el DNS para que sea un complemento de seguridad y no solo un complemento funcional dentro de nuestra red. Y así poder detectar también potenciales ataques, potenciales equipos que pueden estar infectados y proteger nuestra red. Y al final, de nuevo, monitorear también, y lo repito acá, no solo la parte autoritativa, sino también la parte recursiva. Y este slide lo pongo por acá. No sé si han visto noticias, ya para terminar. Recientemente, por ejemplo, en Costa Rica, se han venido dando una serie de ataques muy fuertes, en especial a instituciones de gobierno, ataques relacionados, por ejemplo, a la parte de ransomware, pero muchos de estos ataques inician con consultas al DNS.
Entonces, por eso es tan importante que protejamos el DNS desde la casa, que podamos, por decirlo así, desde nuestra institución, ya tener diferentes estrategias y aprovechar DNSSEC, aprovechar las diferentes herramientas que nos da el DNS para que sea parte de la solución integral de seguridad. Y como conclusiones, es un componente crítico el DNS para su funcionamiento de Internet. Requiere que lo protejamos, tenemos que hacerlo. Y esto lo hacemos tanto al nivel autoritativo como al nivel recursivo. Si nosotros hacemos esto, si aseguramos nuestro DNS, va a ser de muchos beneficios para nosotros y para nuestros usuarios. Y al final del día, puede ayudarnos a combatir ataques cibernéticos. Y como un último pensamiento, cuando analizamos la necesidad de proteger DNS, podríamos sentirnos un poco inseguros de por dónde empezar, pero existe mucha ayuda disponible. Nunca dudemos en preguntar. Nosotros estamos a disposición como socio para poder apoyarles. CDIES está a disposición, ICANN está a disposición, hay mucha información publicada en Internet Society también y muchos otros recursos en NIC México. Y esto hace que al final, bueno, pues la decisión sea nuestra y la responsabilidad también de poder empezar el proceso, crecer esos números y poder tener un Internet en México y en Latinoamérica que sea mucho más seguro y más eficiente. Les dejo por acá. Mauricio, Sí. Alex tiene levantada la mano. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, Hola, Mauricio. adelante, Alex. Hola, ¿qué tal, Mauricio? Hola, Buenas hola. tardes. Un gusto saludarte y los felicito por este tipo de temas que no es muy usual que se den. Y por eso aprovecho para entrar a la reunión. Nosotros en la Universidad Nacional Autónoma de México ya estamos, en principio, haciendo pruebas con la parte de DNSSEC en nuestros servidores. Pero si no mal recuerdo, tenemos también que hacer un proceso con NIC México. No sé, Mauricio, si estoy en lo cierto, de compartir, yo creo que es una llave, me imagino, para poder tener firmada nuestra zona. ¿Estoy en lo cierto, Mauricio? Correcto, estás en lo cierto, Alex. Justamente la magia, por decirlo así, de DNSSEC o la fuerza que tiene su componente de seguridad es el que cada nivel vaya asegurando al siguiente. Entonces, en este caso, el dominio MX va a certificar cuáles son las llaves criptográficas autorizadas para poder firmar el siguiente nivel, por ejemplo, el dominio que ustedes tienen. Ajá, Entonces, exactamente. Entonces, en ese nivel hay que publicar cuáles son las llaves. Lo que se publica, de hecho, es un hash de la llave criptográfica. Y ese otro nivel, por ejemplo, en el caso de MX, si fuera un dominio.mx, procede a firmarlo con sus propias llaves. Y ahí se hace el encadenamiento. Pero sí se requiere un proceso administrativo que justamente va a crear la cadena de confianza. Y es importante que esto sea así para que no sea cualquiera el que pueda hacerlo, sino únicamente quien esté autorizado, que pueda decir, bueno, cuáles son las llaves correctas, autorizadas, para brindar, en este caso, esa validación de los certificados digitales. Entonces, sí se requiere un proceso manual, diferentes opciones dependiendo del registro en donde estén, pero sí es importante ponerse en contacto con ellos. Y una felicitación, don Alex, por estar justamente ya en este proceso y prácticamente al final del proceso. Muy bueno. Gracias, Mauricio. Hay una pregunta en el chat, Mauricio, ¿quieres que la lea? Sí, por favor, excelente. Bien, Norma Herrera pregunta que si se implementa DNSSEC, ¿qué pasa con los dominios que no lo tengan? Si podemos visitar esos dominios aunque no lo tengan. Muy bien, muy buena pregunta, doña Norma. Exactamente, funciona así. Se pueden visitar también los dominios que no lo tengan. La ventaja de DNSSEC es que es información adicional que se suma al DNS. Si hay dominios que no tienen esa información, pues simplemente no se van a poder validar.
En otras palabras, seguimos trabajando como ha funcionado el Internet hasta ahora. Pero los dominios que sí tienen DNSSEC van a brindar esa información adicional, esos certificados digitales, para que quien consulte esa información pueda también validarla, pueda verificarla. Entonces es totalmente compatible y si lo implementamos, habrá quienes nos pregunten por la información de seguridad y quienes no lo hagan porque no están validando DNSSEC, será compatible con ambos. Pero es muy buena pregunta. Parece que ya no hay preguntas. No sé si tengan alguien que se anime de viva voz o vía chat. ¿Algún comentario, alguna duda que tengan? Todo correcto. Gabriel Aguilar levantó la mano. Ah, sí, muy bien. Adelante, Gabriel. Gracias a todos, buenas tardes. La pregunta principal, Mauricio, tiene que ver con la visibilidad de lo que sucede con el servicio de resolución de nombres. ¿Cómo podemos o en qué plataforma recomiendas se puedan generar gráficas de uso, de consumos, como para coayudar la detección de funcionamientos incorrectos o ataques, tener un poquito más de visibilidad en otros medios, tal vez correlacionar a través de herramientas para ese propósito? Gracias. Muy bien. Mucho gusto, muchas gracias, don Gabriel, por la consulta, también sumamente importante. Y bueno, hay muchas plataformas que podemos utilizar. Por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de código libre, hay plataformas como DSC que nos va a graficar cuáles son los dominios que se están accediendo en los diferentes servidores DNS. Para eso tenemos que tener nuestros propios servidores, ¿verdad? Para poder tener el registro de cuáles son los dominios que se están accediendo. También se pueden hacer procesos en los que se usen componentes en donde se analicen los logs. Se puede, por ejemplo, generar un log para las consultas que se están haciendo y eso ponerlo en una base de datos. Por ejemplo, equipos como Grafana, como Logstash, Kibana, si queremos hacer algo un poco más complejo, en donde podamos relacionar esas diferentes consultas, compararlas, por ejemplo, con bases de datos de diferentes lugares que tienen dominios maliciosos, tomar acción, por ejemplo, por medio del uso de zonas de política de respuestas, de RPZ. Entonces son cosas que podemos hacer, no necesariamente se necesitan herramientas que sean de pago. Hay herramientas que son de uso libre también para hacerlo. Y al final, lo más importante es empezar a registrar la información y luego buscar algún software que nos permita presentarla, que permita organizarla. Pero estos son, por lo general, los métodos más utilizados. Utilizar, por ejemplo, DSC para estadísticas y para poder ver qué es lo que está pasando y analizar la base de datos de consultas que podríamos configurar en nuestros servidores DNS para que la registren y a partir de esos datos, entonces, ahora sí, poder generar nuestras propias estadísticas. Gracias, Mauricio. Con mucho gusto. Excelente. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Creo que no, ¿verdad? Ya no veo manitas levantadas. Perfecto. Pues bueno, si gustan, vamos cerrando. Mauricio, no sé si tengas algún mensaje final que nos quieras compartir. Bueno, básicamente, primero que todo, agradecerles por la invitación, agradecerles a todos los que se conectaron. Llevamos a 145 participantes, si no me equivoco. Entonces eso es excelente. Les invitamos a que puedan cuanto antes iniciar este proceso de proteger sus dominios. Están los datos en pantalla a la orden para poder apoyarles. Y aquí en la misma presentación, que de hecho se las vamos a estar enviando, dos recursos importantes. Si quisieran ver cómo está su dominio, pueden ingresar justamente a la primera, que es internet.nl, una iniciativa que patrocinó en su momento el gobierno de Holanda,
sumamente interesante donde nos puede dar una muy buena visibilidad de cómo está nuestro sitio web, nuestro correo en cuanto a seguridad y verificar también si el estado de DNSSEC de nuestro dominio es seguro o no. Entonces son dos recursos muy rápidos que pueden ver y se los dejo entonces en pantalla. Y de nuevo, pues agradecerles y recordarles que es un proceso que hay que iniciar. Podría parecer complejo en algunos puntos tal vez del proceso de planeación, pero de nuevo, no duden en hacer preguntas. Lo más importante es el poder iniciar el proceso, pónganlo en lista y estamos seguros que eso va a generar excelentes también sinergias a nivel de la comunidad técnica, tanto local como a nivel regional, por las buenas experiencias que pueden ir teniendo como parte de este proceso. Excelente, Mauricio. Pues muchísimas gracias. Muy interesante toda tu plática. Es muy importante. Como dicen, no cabe duda que todos los días se aprende algo nuevo. Nos mostraste un poco desde las bases del DNS, ¿no? La importancia, el funcionamiento, hasta pues ya asegurar un poquito, ¿no? El DNS con DNSSEC precisamente, ¿no? Y tan importante que es la seguridad, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Seguridad personal, seguridad de Internet, seguridad de servidores, ¿no? Seguridad de la bicicleta que dejo porque fui a la tienda, ¿no? Y si le pongo un candado, bueno, ya lo protejo un poquito más, aunque no es totalmente, ¿no? Como decías, así como el DNSSEC, que no protege el 100%, ¿verdad? Pero sí mitiga gran parte de los ataques, ¿no? Y de los vectores de ataque que existen, ¿no? Entonces, pues bueno, excelente, Mauricio, un gusto, nuevamente un placer que le hayas dedicado un tiempo aquí a nosotros, a CEDIES, y que no sea la última vez, que nos podamos ver más nuevamente. Esta pues es una plática, digamos que introductoria, creo que estuvo muy bien, y bueno, sería muy bueno ya después ir viendo algunas otras pláticas, ¿no? Agradecemos desde luego a todos los organismos, asociaciones que hicieron posible este evento, la NUYES, ANOYESTIC, MetaRed Global, MetaRed México, las CEDIES, muy especial agradecimiento a Socium.cr, consulten su página web, ahí la puso Mauricio, y desde luego a todas las instituciones y organizaciones que hicieron posibles, ¿no? También como un último anuncio parroquial, los invitamos a que consulten nuestro sitio web. Ahí está en pantalla, cedies.anoyes.mx. Es un repositorio también de todos los eventos que hemos tenido del año pasado y de antepasado y lo que va de este año. Entonces, así como esta sesión que se está grabando y la van a poder consultar justamente en breve, por la tarde, noche, quizás ya esté en este sitio web. También pueden consultar pues todos los eventos que hemos tenido el año pasado, ¿no? Todas las grabaciones. Los invitamos igual a las redes sociales, en Facebook y Twitter, ahí está @CEDIES. También difundimos no solo nuestros eventos, sino también eventos de nuestras organizaciones aliadas, ¿no? Todos los que conforman este ecosistema de Internet. Y finalmente, bueno, ahí está el correo, cedies@anoyes.mx, cualquier cosa, cualquier sugerencia, queja, petición, pues ahí vamos a estar al pendiente para darle contestación en ese correo electrónico. Entonces, pues bueno, con esto cerramos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Estén pendientes de nuestros canales digitales y nos vemos en la próxima. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.